Cordial saludo, estudiantes. Mi nombre es Isabel Cristina Palacio. Yo soy profesora de la Facultad Nacional de Salud Pública y acompaño el curso de calidad del aire tanto en Medellín como en las regiones. Hoy entonces vamos a hablar sobre lo que ocurre con los contaminantes atmosféricos a nivel global. ¿Cómo se transportan esos contaminantes atmosféricos? Porque es que encontramos contaminación atmosférica en lugares donde no hay emisión directa de estos contaminantes. Como hemos visto entonces a través del curso, la contaminación atmosférica se define como toda forma de materia o energía que se encuentra en un nivel superior a la intensidad ambiental normal y que implica un riesgo para la salud, un inconveniente para el bienestar público y un perjuicio para la fauna y flora, o también que puede afectar las actividades normales de una comunidad. Para que podamos entonces entender ese transporte a nivel global, es interesante, es importante que comprendamos que la circulación atmosférica no solamente transporta calor y humedad desde las zonas tropicales hacia las zonas más templadas, sino que también puede transportar contaminantes, puede transportar material particulado, gases, ¿cierto? Y sustancias asociadas a ese material particulado. ¿Cómo funciona entonces la circulación atmosférica? Nosotros, ¿cierto? Sabemos que no toda la Tierra recibe la misma cantidad de radiación solar durante todo el año. En las zonas tropicales, ¿cierto? Los rayos inciden mucho más directamente, ¿cierto? Hay una mayor entrada de radiación solar que es casi la misma durante todo el año, mientras que en las zonas templadas y más hacia las zonas polares hay diferencias muy importantes, diferencias que cambia, por ejemplo, la radiación a través de las estaciones del año, no es la misma. Entonces, la circulación atmosférica es el resultado del calentamiento desigual entre las zonas ecuatoriales y los polos, que también influye obviamente la rotación de la Tierra y también la topografía de las áreas terrestres. Entonces, en las zonas tropicales, el aire se calienta y ese aire caliente se eleva porque el aire caliente es mucho menos denso que el aire frío, ¿cierto? Y se ve obligado a transportarse tanto hacia el norte como hacia el sur, ¿cierto? De nuestro planeta, y se ve obligado, forzado, porque hay más aire caliente que va ascendiendo. Entonces ese aire comienza a transportarse y más o menos hacia los 30 grados norte-sur, ese aire ya está frío, desciende, ¿cierto? Es un aire, allí es una zona, esos 30 grados norte-sur es una zona donde los vientos son cálidos, son suaves y donde se encuentra la mayoría de las zonas desérticas de nuestro planeta. Y aquí es algo súper bonito porque vemos cómo la circulación atmosférica influye muchísimo en la distribución de los biomas de nuestro planeta. Entonces, miren, en las zonas tropicales se eleva el aire caliente tiene la capacidad de retener humedad, ¿cierto? Cuando se eleva, esa humedad se condensa, ¿cierto? Se enfría el aire y hay precipitaciones. Por eso es que en las zonas tropicales, acá sobre el Ecuador, es donde se encuentran las zonas más lluviosas del mundo. Ya ese aire entonces se va transportando hasta las zonas, hacia los 30 grados norte-sur, desciende seco, ¿cierto? Frío, y allí se encuentran las regiones desérticas de nuestro planeta. Como vemos acá en el mapita, en el gráfico, este es el desierto de el Sahara, y si vemos la otra parte del globo terráqueo, pues está el desierto de Atacama, hacia el sur, a los 30 grados sur, ¿cierto? Ese aire que se transporta, ¿cierto? Desde las zonas tropicales hacia los 30 grados norte-sur y regresa a ras del suelo, es lo que conocemos como los vientos alisios. Entonces, parte de ese aire también sigue su viaje hasta los 60 grados norte-sur y allí nuevamente asciende y regresa hacia los 30 grados norte-sur, como podemos ver. Entonces,
em, ese transporte, ¿cierto?, de humedad y de calor a través de la circulación atmosférica no es directo, ¿cierto? No es directo, no es algo tan simple y por eso es que se forman esos patrones de circulación que conocemos como las células de circulación del aire. Yo creo que todos hemos oído hablar sobre los ríos aéreos, que son precisamente esos flujos de corriente de aire que afectan los patrones climáticos a nivel global porque transportan humedad y calor. Si no fuera por la circulación atmosférica y la circulación oceánica, Europa Occidental sería mucho más frío de lo que es ahora, ¿cierto? O sea, los patrones climáticos cambiarían completamente. Pero así, como les dije inicialmente, no solamente transportan humedad y calor, sino también materiales asociados. Entonces, realmente esto no es una hipótesis, esto es una realidad, ¿cierto? Y es por eso que decimos que la contaminación atmosférica es un problema a nivel global. ¿Y de qué depende esa circulación de los contaminantes atmosféricos? Primero, es necesario que comprendamos que los contaminantes atmosféricos, digamos que no solamente provienen de esas fuentes fijas y de esas fuentes móviles que conocemos, sino que también pueden ingresar a través, por ejemplo, de volatilización, ¿cierto? De contaminantes que están en el agua, de contaminantes que están en el suelo, ¿cierto? Entonces, cuando un contaminante ingresa al ambiente, él se va acumulando en esa matriz ambiental donde tiene mayor afinidad. Entonces, si es un gas, estamos esperando que se acumule en la atmósfera, ¿cierto? Pero resulta que dentro de esa matriz ambiental, ¿cierto? También ocurre una serie de transformaciones, ocurre degradación química, biológica, hay transporte al interior del compartimento que depende mucho de las condiciones físico-químicas y ambientales. Entonces podemos esperar que compuestos que reaccionan con la humedad, ¿cierto?, se transformen rápidamente si las condiciones en el ambiente son muy húmedas o que reaccionan con la radiación, si hay una gran cantidad de radiación, pues se van a transformar rápidamente. Es importante entonces que esos contaminantes que ingresan a la atmósfera pueden depositarse en otras matrices ambientales o los que están en agua, suelo y sedimentos pueden volatilizarse también hacia la atmósfera. Un ejemplo, digamos que uno de los mayores ejemplos que existe sobre cómo los contaminantes atmosféricos pueden transportarse grandes distancias es lo que ocurre con el polvo del Sahara. Entonces, cada año, más o menos en el verano, ¿cierto?, de africano, ¿cierto?, cientos y miles de partículas de un tamaño respirable se elevan, se transportan a través del océano Atlántico gracias a los vientos alisios y llegan acá, como podemos ver, a Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, ¿cierto? Ese fenómeno es supremamente importante, por ejemplo, para nosotros, porque ese transporte o esa arena que viene del Sahara transporta nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, que son supremamente importantes para la fertilidad de la cuenca amazónica. O sea, realmente, si no fuera por ese fenómeno, pues no habría fósforo en el Amazonas, ¿cierto? Pero a la vez tiene impactos negativos, entonces podemos esperar que las concentraciones del material particulado aumenten muchísimo, ¿cierto? Y que haya efectos sobre la salud, por ejemplo, para las poblaciones más vulnerables, personas que tienen enfermedades respiratorias, niños, mujeres en embarazo, ¿cierto? Como lo han visto a través del curso. Y asociado a esto, el material particulado no solamente transporta nutrientes,
sino que gracias al cambio en el uso del suelo que hay alrededor del Sahara, pues también puede transportar metales pesados, puede transportar pesticidas asociados, ¿cierto? Virus y bacterias. De ese fenómeno se ha escrito muchísimo, o sea, hay una gran cantidad de estudios, ¿cierto? Algunos, por ejemplo, han estudiado cómo ese polvo del Sahara es la fuente de fósforo de la cuenca del Amazonas en un tiempo de décadas o siglos. Otros se han dedicado a estudiar esas emisiones regionales, o sea, esas diferencias espaciales dependiendo de donde sea la emisión del polvo del Sahara, del norte de África, dependiendo de la estación en la que se hace el transporte, cuál es el tamaño de la partícula, ¿cierto? Pero lo interesante acá es que a pesar de que es un fenómeno que se ha venido describiendo hace muchísimo tiempo, todavía hay muchas, mucha incertidumbre con relación a esto, porque cómo el cambio climático o esas condiciones meteorológicas pueden afectar este transporte, ¿cierto? O cómo el cambio en el uso del suelo también puede influir sobre este fenómeno. Acá hay algunas gráficas, ¿cierto? Estas son gráficas, por ejemplo, este es el país, esta es una fotografía de semana de cómo se ven las condiciones en las principales ciudades de Colombia cuando viene el polvo del Sahara. Aquí vemos Bogotá, Barranquilla, esta es Medellín y vemos realmente cómo las concentraciones de material particulado aumentan significativamente y disminuyen la visibilidad, ¿cierto? Les voy a presentar un video muy interesante, un video de la NASA, ¿cierto?, que explica un poco más este fenómeno del transporte del polvo del Sahara y el impacto que tiene sobre la cuenca del Amazonas y cómo podría cambiar entonces este transporte como consecuencia del cambio climático. NASA scientists have performed the first multi-year study using satellite data to measure the 3D distribution of dust that travels from the Sahara Desert to the Amazon rainforest. The Sahara is the world's largest desert. At more than 3 million square miles, it's almost the size of the continental United States. Each year, Saharan dust is lifted from the ground and transported by winds on a 3,000-mile journey across the Atlantic Ocean. A portion of the dust collects in the Amazon basin, the largest rainforest on the planet. Although dust particles are small, no larger than around a tenth of the width of a human hair, they form massive plumes that can be seen from space. NASA's Calypso satellite was launched in 2006 to study the vertical structure of clouds and particles in Earth's atmosphere. Calypso observations from 2007 through 2013 show that on average 182 million tons of dust leaves Africa each year. Of this amount, about 27 million tons is deposited in the Amazon basin. Sahara dust contains phosphorus, which is an important nutrient for plants. In the tropic region, the phosphorus is quite limited, so it's important to estimate how much dust from desert is transported to the Amazon. The study shows Saharan dust adds phosphorus to the soils that help compensate for losses due to surface runoff and floods. However, the amount of dust transported to the Amazon changes from year to year. According to the study, this variation is closely associated with changes in rainfall in the Sahel, a belt of semi-arid land just south of the Sahara. When the Sahel was dry, the dust transport to the Amazon in the next year would increase. When it was wet, dust transport will decrease. Using satellites to get a clear picture of dust is important for understanding and eventually using computers to model where that dust will go now and in future climate scenarios. ¿Qué otra condición, cierto, puede determinar ese transporte de los contaminantes atmosféricos? Obviamente,
las condiciones meteorológicas. Y acá es importante que pensemos en esas condiciones como la temperatura, la humedad, ¿cierto? No solamente a nivel macroclimático, sino también a nivel microclimático, ¿cierto? O sea, las condiciones meteorológicas son fundamentales para la dispersión de los contaminantes, para la determinación de esa dispersión. Entonces, por ejemplo, cuando hay una gran cantidad de humedad en el ambiente, ¿cierto? Hay formación de contaminantes secundarios como el ácido sulfúrico a partir de los óxidos de azufre y el ácido nítrico a partir de los óxidos de nitrógeno. La temperatura también tiene una influencia grandísima, ¿cierto?, en la dispersión de los contaminantes, porque determina como esos flujos de aire, la transformación de los contaminantes, o sea, las tasas de reacción química son diferentes dependiendo de la temperatura, y como vimos a nivel microclimático, la temperatura es muy importante cuando hablamos de estabilidad térmica, ¿cierto? Entonces, cómo se pueden dispersar o no los contaminantes es lo que pasa precisamente acá en el Valle de Aburrá, y por eso es que 2 veces al año se declara emergencia ambiental, ¿cierto? Porque las temperaturas disminuyen y hay estabilidad térmica. Yo les quiero hablar de cómo fue que se empezó a estudiar, digamos, esas condiciones meteorológicas, ¿cierto?, con relación a la dispersión de los contaminantes. Resulta que hace unos años, en los años, inicios de los años 90, ¿cierto?, este señor, Eric de Whaley, ¿cierto?, un epidemiólogo que se especializaba en toxicología humana, él y su grupo de trabajo estaban estudiando la presencia de PCBs, ¿cierto?, y de otras sustancias organocloradas en leche materna. Los PCBs son policlorados, bifeniles policlorados, qué pena, ¿cierto?, que son una sustancia sintética que fue muy común durante la década de los 80, por ejemplo en procesos industriales, porque tenían una alta resistencia, no eran inflamables y era un material aislante muy, muy potente. En 1993 los PCBs fueron prohibidos por su alta toxicidad, porque tenían una alta bioacumulación y persistencia en el ambiente. Pero en ese momento ellos querían saber, ¿cierto?, estaban estudiando entonces esa bioacumulación en leche materna. Entonces, pensando en que necesitaban un grupo control, ellos escogieron una población de esquimales, ¿cierto?, en el noreste de Canadá, aquí donde está la flechita, en la bahía de Hudson, ¿cierto? Y ¿cuál no sería la sorpresa cuando hicieron los análisis y descubrieron que las muestras de esta población de esquimales tenían hasta 5 veces más concentraciones de PCBs que de otras regiones del mundo? Entonces ahí empezaron a preguntarse, pero ¿cómo es posible, cierto, la presencia de este tipo de sustancias, de organoclorados, en una región aislada? Esto hace parte del océano Ártico, ¿cierto? Ellos son muy tradicionales en su dieta. Sabemos que en las regiones polares no hay presencia de industrias, no hay fuentes importantes de este tipo de contaminantes. Casi al mismo tiempo, otro investigador canadiense de una universidad en Montreal comenzó a estudiar también la presencia de contaminantes en sangre de niños de poblaciones esquimales, al otro lado, como vemos acá. Ellos también encontraron presencia de contaminantes en muestras de sangre de estos niños que superaban por mucho las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Ahí comenzó entonces comenzaron a preguntarse cómo es que este tipo de contaminantes podrían llegar, ¿cierto?, a estas regiones donde no habían emisiones directas.
Pero no solamente era en el Ártico, ¿cierto? Sino en el sur también se estaban estudiando, por ejemplo, la presencia de hexaclorobenceno en las plumas de los pingüinos, había una alta concentración y allí comenzó entonces, digamos que una carrera, ¿cierto?, por intentar descubrir cómo estos contaminantes llegaban a esta región. Fue así entonces como se descubrió un fenómeno que se conoce como la destilación global. ¿Qué es la destilación global? Es simplemente como ese sistema de transferencia de contaminantes desde zonas tropicales y templadas, que es donde se hacen las emisiones directas de estas contaminantes, a regiones mucho más frías, a regiones polares. ¿Qué es lo interesante de este fenómeno? Que algunas de las sustancias ni siquiera tienen un efecto de dilución, llegan en concentraciones supremamente altas. ¿Qué es lo que ocurre? Como ya vimos, entonces la temperatura, ¿cierto?, hace que el aire caliente se eleve. Ese aire caliente contiene o tiene asociados contaminantes, ¿cierto? Se va transportando, hay volatilización de esos compuestos y se transporta a través de las masas de aire a latitudes mucho más altas. Cuando disminuye la temperatura de esa masa de aire, vuelve y se deposita, ¿cierto?, en la superficie de la Tierra. Entonces allí hay un fraccionamiento en función de la latitud, porque no todas las sustancias tienen la misma capacidad de volatilización, ¿cierto? Depende muchísimo, por ejemplo, de la constante de Henry, ¿cierto? Pero cuando llega el verano, a esas zonas templadas, nuevamente las temperaturas altas hacen que esas sustancias se revolatilicen, ¿cierto?, y se transfieran hacia latitudes más frías. Entonces, esto se conoce también como el efecto saltamontes, porque lo que ustedes pueden ver es que dependiendo, ¿cierto?, de esa capacidad de volatilización, las sustancias tienen una movilidad baja, una movilidad relativamente baja o una movilidad alta, ¿cierto? Y pueden llegar incluso en días hacia las zonas polares y allí se concentran y se bioacumulan en la cadena trófica de esas regiones. Acá entonces hay un video, el video no tiene una calidad muy buena, pero es el video que encontré para que nos quede muchísimo más claro como el proceso del que les estoy hablando. 500 miles south of Iqaluit is a small settlement of only 600 people. Yet it's the home of the region's first trace metal analytical laboratory. This is where biologists, using highly sophisticated instruments, study nearly 1,000 animal specimens each year. Incredibly, they show rising levels of the world's most hazardous chemicals: DDT, PCBs, dioxins, and mercury. Michael Kwan is the lab's chief toxicologist. Mercury levels in the Arctic environment in general is increasing. And so it is very important for us to closely monitor anything that people eat: fish, marine mammals, caribou, anything that's consumed by local Inuits. But where do these chemicals come from, and how did they get here? In a phenomenon scientists call the grasshopper effect, toxic pollutants released thousands of miles to the south evaporate in the warm climate, then ride the winds until they reach the cold air of the Arctic, where they eventually fall to the earth. It doesn't take long for the caribou to feed upon the tainted moss and shrubs of the tundra. And in the sea, fish feed upon toxic plankton, which are then eaten by seals and polar bears. Polar bears are showing up with levels in their fat of certain toxic pollutants that would qualify them for burial in a hazardous waste site. Now, those polar bears don't work in factories, but what they do is they're at the top of the food chain, right now full of a lot of hazardous materials. This is clearly a cause for concern.
Polar bears are not the only ones at the top of the food chain. Otra condición súper importante que debemos tener en cuenta cuando hablamos de circulación de contaminantes atmosféricos a nivel global son las tasas de reacción. O sea, no es lo mismo un contaminante que reacciona rápidamente, ¿cierto? En presencia, por ejemplo, de radiación solar. Lo que podemos esperar es que ese compuesto parental no se transporte a largas distancias, sino encontrarlo muy cerca de la zona de emisión, y lo que se transporta entonces son las sustancias transformadas, ¿cierto? Entonces depende mucho de esa vida media de ese compuesto. Si tiene una degradación rápida, no esperamos ese compuesto parental a largas distancias, pero si tiene una vida media larga, pues ese compuesto parental podría transformarse o podría transportarse a largas distancias. Lo que ocurre, por ejemplo, con el nitrato de peroxiacetileno, que a través de la radiación ultravioleta, el ozono, los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos que están presentes en la atmósfera, que provienen entonces de la industria o de las fuentes móviles, reaccionan, y ellos, precisamente este compuesto transformado, es lo que puede entonces transportarse, ¿cierto? Es lo que ocurre con la lluvia ácida. La lluvia ácida, entonces, es la combinación de la humedad del aire con los óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, que se transforman en ácido sulfúrico y ácido nítrico. Estos óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, cuando hay presencia de humedad, ellos se transforman relativamente rápido, pero estos ácidos entonces son los que pueden viajar largas distancias hasta que finalmente se depositan a través de la lluvia. Esta es una de las consecuencias importantes de las que hablamos cuando hablamos de contaminación atmosférica a nivel global. ¿Qué pasa con la lluvia ácida? La lluvia ácida puede acidificar entonces el agua. Hay poblaciones marinas y poblaciones de agua dulce que son supremamente sensibles a la acidificación del agua, por ejemplo, poblaciones de mejillones, camarones, caracoles, que son supremamente sensibles. Esto no solamente tiene un impacto ambiental importante, sino un impacto económico, porque hay poblaciones que viven de la pesca, hay poblaciones que viven, por ejemplo, del turismo, ¿cierto? Que las personas van entonces a ver este tipo de poblaciones naturales a comer, ¿cierto? En el suelo, ¿qué ocurre? Cuando hay lluvia ácida, hay lixiviación de nutrientes. Entonces, estos nutrientes que ya no están presentes en el suelo, hace que ese suelo quede supremamente empobrecido y los árboles queden muy susceptibles, por ejemplo, a la presencia de plagas. Lo que ocurrió en la Selva Negra, en Alemania, en la década de los 60, comenzaron a ver que los árboles se estaba cayendo más o menos el 25% de la masa foliar de estos árboles, y en los años 90 esto ya fue muy crítico, o sea, casi el 90% de los árboles habían perdido más del 25% de la masa foliar. También la lluvia ácida ha sido asociada a enfermedades respiratorias, enfermedades dérmicas, ¿cierto? Pensemos que puede ocurrir si nos cae ácido en las mucosas, en los ojos, ¿cierto? Puede corroer las construcciones históricas. Normalmente estas construcciones históricas están hechas de piedra caliza y la lluvia ácida lo que hace es que las vuelve supremamente porosas. Entonces cualquier golpecito puede acabar con estas construcciones históricas. Realmente, si nosotros pensamos en si la lluvia ácida es un problema ambiental preocupante en este momento, podemos decir que no. Hace mucho tiempo que no escuchamos, digamos, de la lluvia ácida, y eso se logró gracias a la firma de acuerdos internacionales que limitaron muchísimo las emisiones de azufre y óxidos de nitrógeno. Por ejemplo, cuando se eliminó el azufre de la gasolina, ¿cierto? Eso permitió que se disminuyera. Aún hay regiones donde hay presencia de lluvia ácida,
pero ya no es, digamos, un problema ambiental tan relevante como otros, como por ejemplo el cambio climático. ¿Qué otros entonces impactos ambientales son generados por la contaminación atmosférica o esa circulación a nivel global de esos contaminantes? Tenemos la destrucción de la capa de ozono. Resulta que en 1985 aproximadamente los científicos descubrieron un súper agujero de la capa de ozono en la Antártida. Entonces, ¿qué ocurrió? Se prendieron todas las alarmas. O sea, ¿qué vamos a hacer? Todos sabemos que el ozono en la troposfera es tóxico, pero en la estratosfera, ¿cierto? Es supremamente importante porque nos protege de la radiación ultravioleta dañina, pero permite el ingreso de los rayos ultravioleta en ese espectro visible. Sin eso, por ejemplo, no sería posible la fotosíntesis, o sea, no habría vida como la conocemos en este momento. Entonces se prendieron las alarmas y en 1987 se logró una firma de un acuerdo ambiental internacional que se conoce como el Protocolo de Montreal. Es un acuerdo universal. Casi todos los países se comprometieron entonces a la eliminación de esas sustancias que agotaban la capa de ozono. ¿Cómo empezó la destrucción de la capa de ozono? Resulta que en la década de los 70-80 fue muy común el uso de clorofluorocarbonos. Son unas sustancias sintéticas que estaban mucho en los refrigerantes, en los sprays. De hecho, yo siempre les cuento a los estudiantes que cuando yo estaba chiquita me decían que no utilizara desodorante en spray porque podía acabar la capa de ozono, la podía dañar, ¿cierto? Y ustedes recuerdan, esas neveras tenían unos tubos atrás, ¿cierto? Unos tubos, eso ayudaba pues como a ese líquido refrigerante que tenía este tipo de compuestos. ¿Qué es lo que ocurre? Estos compuestos entonces subían hasta la estratosfera y se exponían a la radiación ultravioleta, y lo que hacía la radiación ultravioleta es que separaba ese compuesto como en compuestos más pequeñitos. Y el cloro se liberaba. Ese cloro entonces competía por el ozono. Recordemos que el ozono es O3 y el oxígeno es O2, ¿cierto? Y ese radical cloro se robaba un oxígeno de ese ozono, entonces ya no quedaba ozono en la capa sino oxígeno, ya quedaba O2. Y así se comenzó a desgastar la capa de ozono. En una de las últimas evaluaciones científicas que se hizo sobre ese agujero de la capa de ozono, se reconoció que hay una recuperación del 1 al 3% por década, gracias precisamente a que se eliminaron casi que el 100% de esas sustancias que agotan la capa de ozono, ¿cierto? Esto fue un trabajo arduo. Esta firma del Protocolo de Montreal no fue fácil. Yo acá les presento a Mario Molina. Mario Molina es un químico de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, que él fue a hacer su postdoc a Estados Unidos. Y junto con su tutor, ellos comenzaron a estudiar el efecto que tenían los clorofluorocarbonos sobre la integridad de la capa de ozono. Descubrieron que efectivamente eran las sustancias responsables, ¿cierto?, del agotamiento de ese ozono, y hicieron una publicación en una revista científica de alto impacto en 1974. Ustedes se podrán imaginar, la industria saltó, ¿cierto? Pero no solamente fue la industria, sino incluso colegas los tildaron de exagerados. Hubo tanto revuelo que a ellos les quitaron el artículo de la revista, pero ellos siguieron estudiando y muchos otros, científicos se sumaron a estas investigaciones, y fue tan, la evidencia fue tanta que en 1995 ellos se ganaron el Premio Nobel de Química como consecuencia de este trabajo. Esto fue entonces, como les digo, un arduo trabajo. Ustedes pueden imaginarse que es lo mismo que está ocurriendo
con el protocolo, lo mismo que ocurrió con el protocolo de Kioto, lo mismo que está ocurriendo con el Acuerdo de París, que hay negacionistas, ¿cierto?, del cambio climático, fue exactamente igual. Y otro de los efectos importantes de la circulación, ¿cierto?, atmosférica, de la circulación a nivel global de los contaminantes es precisamente el cambio climático. Cambio climático, o se ha definido que el aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero ha sido el responsable del aumento de la temperatura global que hemos visto en los últimos años. ¿Qué es lo que ocurre? Esos gases de efecto invernadero son gases no sintéticos, son gases naturales. De hecho, están presentes en la atmósfera, pero en un porcentaje muy pequeño, menos del 1%. Lo que ha ocurrido es que gracias a los procesos, por ejemplo, industriales, a la quema de combustibles fósiles, ¿cierto?, esas concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado muchísimo en la atmósfera. ¿Qué es el efecto invernadero, chicos? Miren, es la radiación solar, ¿cierto? Acá esta radiación solar de onda corta, ¿cierto?, llega hacia la Tierra, pero antes de llegar hacia la Tierra, casi que el 50% de esa radiación solar se pierde en el espacio, ¿cierto? Entonces, aproximadamente el 50% es absorbida por la superficie terrestre, la calienta y la Tierra entonces emite radiación infrarroja. Parte de esa radiación infrarroja también se pierde en el espacio, pero parte de ella es, digamos, capturada, por así decirlo, por esos gases de efecto invernadero que la regresan a la Tierra. Muchas veces pensamos que el efecto invernadero es consecuencia de las actividades antrópicas, pero realmente el efecto invernadero es un proceso esencial para la vida como la conocemos en la Tierra. Es un proceso natural que permite entonces la vida en la Tierra como la conocemos actualmente, porque en este momento la temperatura media del planeta, ojo, estoy hablando de una temperatura media de hace muchos años en todas las regiones del planeta, es de 15 grados centígrados. No estoy hablando de los últimos años que han sido los más calientes de la historia, no estoy hablando de una región en particular, porque realmente en nuestro planeta se han registrado temperaturas supremamente bajas, por ejemplo, menos 89 grados centígrados. Esto fue en Vostok, en la estación rusa de investigación en la Antártida, pero se han registrado temperaturas de 58 grados centígrados también en Libia, ¿cierto? O sea, han sido registros históricos, pero que son esporádicos. Como les dije, los gases de efecto invernadero han sido, digamos, definidos como los principales responsables de este cambio climático. Dos de los gases de efecto invernadero que más escuchamos son el dióxido de carbono y el metano. Cada uno de ellos tiene una permanencia en la atmósfera muy diferente. Mientras que el dióxido de carbono tiene una vida media de aproximadamente 500 años, el metano puede durar entre 7 y 10 años en la atmósfera. Pero ese dióxido de carbono tiene un potencial de calentamiento global de 1, o sea, tiene esa capacidad de atrapar esa radiación que emite la Tierra de 1, mientras que el metano tiene la capacidad de atraparla 21 veces más. ¿Cuál es peor? Ustedes pensarán que es peor el metano porque tiene un potencial de calentamiento global. Realmente los dos, el aumento de estas concentraciones, los dos tienen efectos importantes sobre la temperatura media del planeta. Y si nosotros vemos esto, es impresionante pensar que ese dióxido de carbono que estamos emitiendo en este momento puede permanecer 500 años en la atmósfera. Y es que el cambio climático ya es una realidad, no es una hipótesis, no es algo que puede venir, no es algo que vamos a poder controlar. O sea, lo que yo les quiero mostrar acá en esta diapositiva es cómo en los últimos años hemos batido todo récord de temperatura. Entonces, el año 2016 se declaró como el tercer año más caliente registrado en el siglo XX.
el año 2022 como el sexto año más cálido desde 1880, 2023 el año más caliente del siglo XX, o sea, estuvimos 1.19 grados por encima de la media, ¿cierto? Y 2024, la temperatura global más alta que se tiene registros desde 1850. ¿Qué va a pasar en el 2025? Podemos esperar que también batamos récords. Entonces, a pesar de que estos gases de efecto invernadero son la mayoría, ¿cierto?, de origen natural, las altas concentraciones que vemos en los últimos años, pues los han catapultado, ¿cierto?, como contaminantes atmosféricos. Miren esta última fotografía, esto es muy importante, esto es de la Agencia Nacional Atmosférica y Oceánica de Estados Unidos, y ellos cada año lo que sacan es un mapita donde se ven como los principales anomalías y eventos climáticos del año. Entonces nosotros podemos ver que, por ejemplo, en España, ¿cierto?, hubo inundaciones supremamente importantes que dejaron muchos muertos, y como en Sudamérica entonces tuvimos sequías y tuvimos años récords de temperaturas altas, como también en África, Australia y Oceanía. Entonces, realmente tenemos que empezar a pensar que la contaminación atmosférica es un problema global. No importa si emitimos o no emitimos esos contaminantes, finalmente nos van a acabar afectando a todos. Bueno, estudiantes, resulta que si pensamos cómo en los últimos años, ¿cierto?, han venido, digamos, deteriorándose los ecosistemas a una velocidad que no se había visto nunca, ¿cierto? Cómo han ingresado sustancias nuevas al ambiente, o cómo hay sustancias en lugares donde no podríamos imaginarnos. Entonces podemos entender cuál es la importancia del uso de los bioindicadores cuando hacemos un monitoreo de la calidad del aire. Para poder comprender entonces la importancia, necesitamos definir primero, o necesitamos entender qué es un bioindicador. Entonces realmente todo organismo o conjunto de organismos, ¿cierto?, son un indicador del ambiente en el que vive. ¿Por qué? Porque todos dependemos de la adaptación a ese ambiente. Entonces la sola presencia de nosotros acá indica que el aire tiene oxígeno, ¿cierto? Porque nosotros tenemos una respiración aeróbica, entonces necesitamos oxígeno, ¿cierto?, para poder sobrevivir. Pero en un término mucho más estricto, podríamos decir que un indicador biológico es un organismo o un grupo de organismos cuya presencia, ausencia o abundancia nos da información sobre condiciones ecológicas de un sistema. Pueden ser condiciones físico-químicas, pueden ser presencia de contaminantes, incluso pueden ser condiciones biológicas, si hay o no hay competencia en ese sistema, ¿cierto? ¿Y por qué es tan importante el uso de indicadores biológicos cuando hacemos el monitoreo de calidad del aire? Resulta que todos los organismos, ya sean plantas, animales, microorganismos incluso, ¿cierto?, respondemos a interferencias, ¿cierto?, o respondemos a, digamos, estímulos, así no sean continuos, ¿cierto?, así sean intermitentes, ¿cierto? Y esto no lo pueden detectar las variables físico-químicas. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros hacemos un monitoreo físico-químico de una matriz ambiental, en este caso el aire, ¿cierto?, es como si tomáramos una foto del sistema, ¿cierto? O sea, en ese momento las condiciones de ese sistema son estas, ¿cierto? Pero resulta que el ambiente no es estático, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el aire pueden cambiar rápidamente las condiciones porque comienza la emisión de un contaminante o porque las condiciones meteorológicas cambian. Por eso, entonces, a pesar de que
Ayer, por ejemplo, en las horas de la mañana, la concentración del material particulado en la región metropolitana de X o Y ciudad tenía concentraciones bajas y la calidad era buena, pues 2 horas después todo puede cambiar, ¿cierto? Pero los indicadores nos dan respuesta de esas perturbaciones, a pesar de que sean intermitentes. ¿Cómo? Voy a poner un ejemplo, es un ejemplo hipotético. Supongamos que la autoridad ambiental va a visitar un cultivo de caña, ¿cierto? Entonces ellos anuncian la visita porque además digamos que necesitan autorización para entrar porque es un área privada. Simplemente una semana después no se hace quema en esa región. Entonces las autoridades van, miden las concentraciones de PM10, de PM2.5, todo está, ¿cierto?, en los niveles que determina la legislación. No se encuentran otro tipo de contaminantes y todo está ok. Pero si nosotros nos encargamos entonces de hacer un recorrido por esas áreas, podemos tener información, por ejemplo, de las plantas, incluso de animales o qué tipo de población entonces existe en esa región, ¿cierto? Como les dije, la contaminación en la atmosférica varía mucho, ¿cierto? Entonces es imposible casi que hacer la caracterización físico-química del aire, ¿cierto? O sea, ¿qué estamos buscando? ¿A qué le apuntamos? ¿Cierto? ¿Será que hay o no hay una mala calidad del aire? Entonces, esos análisis físico-químicos son supremamente costosos y si nosotros podemos, no es que sean menos importantes, dan información muy relevante, pero lo ideal sería combinar un monitoreo biológico con un monitoreo físico-químico para tener entonces información relevante sobre lo que está pasando en ese sistema. Además, porque es que la sola presencia de un contaminante en un sistema no significa que sea el responsable del deterioro que estamos observando, ¿cierto? O sea, hay sustancias químicas que pueden estar presentes, pero no están biodisponibles, o sea, no actúan o interactúan con los organismos, sino que son sustancias que están inertes en el sistema, se depositan en el suelo y no están ocasionando, digamos, ningún daño, ¿cierto? Otro aspecto muy importante del uso de bioindicadores en la calidad del aire, pues para el monitoreo de la calidad del aire, es que permiten detectar la aparición de elementos contaminantes nuevos. Fue lo que ocurrió con el DDT. El DDT es un plaguicida que fue supremamente utilizado en la década de los 60 porque tenía una alta efectividad, ¿cierto? Pero se sacó al mercado o se comenzó a utilizar sin ningún tipo de análisis para saber cuál era el impacto real biológico. Y años después se prohibió porque se dieron cuenta que tenía un efecto sobre la formación de la cáscara del huevo. Entonces allí, no sé si ustedes han escuchado hablar sobre La primavera silenciosa, es uno de los primeros libros de divulgación científica, ¿cierto? Ahorita les voy a mostrar un videito sobre eso, de cómo entonces Rachel Carson, que es la autora, se dedicó precisamente a estudiar el impacto del DDT. Obviamente también recibió muchas críticas y el video me gusta no solamente para mostrarles cómo los indicadores son importantes porque nos ayudan a ver cuál es el efecto de la presencia de esos compuestos sintéticos, hoy que se sintetizan un montón de compuestos al año, ¿cierto? Sino también cuál ha sido el papel de la mujer en la ciencia, cómo por ser mujer la desacreditaron, ¿cierto? Y se le fue encima a la industria, incluso hasta a los propios colegas, ¿cierto? También nos permite determinar, por ejemplo, la presencia de contaminantes o de sustancias que son conocidas, pero en lugares que nunca sospecharíamos que existen. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el mercurio, los metales pesados o esos
contaminantes orgánicos persistentes en las regiones polares, lo que vimos ahorita. ¿Por qué si no hay emisión en estas regiones existen estos contaminantes allí? ¿Cierto? Este es el video, entonces se los voy a presentar. In wartime, insect-borne diseases could kill more people than bullets. That was until World War II, when a new miracle insecticide called DDT was sprayed by the Allied forces. It wiped entire fields of malaria-bearing mosquitoes and typhus-bearing fleas, clearing the way for troops. When the war was over, DDT became a boon to farmers. It improved crop yields as never seen before, but a best-selling writer realized that this had unforeseen consequences. Marine biologist Rachel Carson had a special ability to convey scientific knowledge along with a passion for nature. With that unique talent, she soon rose from an editor of short radio stories for the US Fish and Wildlife Service to a very successful writer. Her second book, The Sea Around Us, became an instant bestseller, and its film version even won the 1953 Oscar for Best Documentary. In the late 1950s, she received a letter from a friend describing the death of many songbirds near her property following aerial sprayings of DDT. This prompted Carson to spend the next 4 years interviewing other scientists about the effects of the synthetic pesticide. She discovered 3 important phenomena. First, DDT kills all sorts of animals when it is sprayed, not just pests. So, it should be called a biocide, not a pesticide. Second, it doesn't dissolve in water and persists in the environment for years, so it weakens ecosystems. And third, DDT enters the food chain by accumulating in fatty tissue. So it affects human health, potentially causing cancer and genetic damage. Carson published her findings in Silent Spring, a book that shook the public's conscience. She called for cleaner alternatives to deal with pests. The backlash from the chemical industry was ruthless, including personal attacks on Rachel Carson. But she had done painstaking research and was backed by many scientists. 10 years later, DDT was banned for agricultural use in the United States. However, Carson's main argument went beyond pesticides. She advocated for vigilance of our impact on ecosystems and started a worldwide environmentalist movement that is not just based on emotions, but also on facts. Como les dije, el video pues muestra un poquito de la historia de lo que fue la creación del libro, y si tienen la oportunidad es supremamente interesante. Cuando hablamos de biomonitores de la calidad del aire, uno de los grupos estrella son los líquenes. Y los líquenes son muy buenos monitoreadores, biomonitores del aire, por sus condiciones biológicas o sus características biológicas. Recordemos que un líquen es una relación simbiótica entre un alga y un hongo, no es una planta, ¿cierto? Es muy común, los líquenes son supremamente comunes, ¿cierto? O sea, ellos habitan muchísimos hábitats. Lo que podemos ver es que, como no son una planta, no tienen una raíz ni un sistema de conducción como en las plantas, sino que ellos dependen, casi que toda su nutrición depende de la atmósfera y del sustrato en el que se encuentren. Entonces están supremamente expuestos a esos contaminantes atmosféricos, porque además no tienen como una capa protectora, o sea, ellos no tienen una piel, un exoesqueleto, una concha, ¿cierto? Ellos están completamente expuestos. Tienen una amplia distribución y además son longevos. Esto es súper interesante porque nos permite ver cómo esos efectos crónicos, ¿cierto?, de la exposición a contaminantes atmosféricos. No todos los líquenes o no todas las especies de líquenes responden de la misma manera a la presencia de contaminantes atmosféricos. Entonces hay especies que son supremamente sensibles, como las especies de este género, Lobaria, ¿cierto?, que comienza entonces la presencia de contaminantes y ellas casi que desaparecen de
de la región, pero hay especies que son súper tóxico resistentes. Entonces, especies que cuando comienzan entonces a aumentar las concentraciones de ciertos contaminantes, la abundancia de ellas se hace muchísimo mayor. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? La diversidad de especies disminuye con la presencia de contaminantes, pero aumenta la abundancia de especies que son resistentes a este tipo de contaminantes. Más o menos en los años 60 fue que se comenzó a determinar que los líquenes podían, digamos, ser unos buenos indicadores de la calidad del aire porque se descubrió que el dióxido de azufre tenía una influencia muy importante en el crecimiento y la distribución de los líquenes. Años después ya sabemos que no solamente es el dióxido de azufre, sino que es una gran cantidad de compuestos adicionales. Cuando nosotros utilizamos los líquenes como indicadores, hay una metodología que se llama el índice de pureza atmosférica. Recordemos que estamos hablando de indicadores biológicos donde la presencia o ausencia nos da información relevante sobre un sistema. Entonces, este índice de pureza atmosférica lo que hace es que nos expresa digamos, como un nivel integral de la calidad del aire en una región determinada. ¿Qué es lo que hace? Él cuenta o el monitoreo se hace por la presencia de especies sensibles o especies tóxico resistentes, ¿cierto? Y cada una de esas especies tiene un valor dentro de ese índice, ¿cierto? Cuando hay una gran presencia de especies resistentes, ¿cierto? Los valores son mayores, o sea, significa que la calidad del aire es muy buena y a medida que disminuye ese índice, la calidad del aire también disminuye. En Colombia se han utilizado el índice de pureza atmosférica en varias regiones, sobre todo Boyacá, Cundinamarca, Antioquia. Aquí hay varios artículos que demuestran, digamos, cómo se puede utilizar el índice en nuestra región. Y esta es una herramienta supremamente importante porque realmente la cobertura del sistema de vigilancia en nuestro país no es muy amplia. Ustedes pueden ver en su municipio, ¿cierto?, cuántos monitores para la calidad del aire existen, ¿cierto? O sea, cómo determinar en cada uno de los municipios de nuestro país si hay una buena o mala calidad y cuál es el riesgo asociado a la exposición a ese aire, ¿cierto? Entonces, realmente, si todos tuviéramos, digamos, la presencia de varios monitores, pues esto no sería tan importante, pero esta es una herramienta supremamente relevante en nuestro país. De hecho, en América Latina hay muchísimos estudios que se han realizado, estos solamente son algunos ejemplos, ¿cierto? Utilizando líquenes como monitores de la calidad del aire a través del índice de pureza atmosférica. Están, por ejemplo, en Bolivia, en Argentina, Perú, y la mayoría de ellos han determinado que la mayor variación en la diversidad de esos líquenes es, la mayor variación en la calidad, en la diversidad de esos líquenes se debe precisamente a contaminantes atmosféricos provenientes de fuentes móviles. Esto es un estudio del año 2020, ¿cierto? Lo quiero traer porque se evalúa la calidad del aire acá en el Valle de Aburrá a través del IPA, ¿cierto? Usando líquenes como indicadores. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los investigadores? Si ustedes ven acá, tenemos varios lugares de muestreo, son 5 lugares de muestreo. Estos lugares A y B están cerca del centro, C es un poco más hacia el norte, D es la zona sur del Valle de Aburrá, más o menos el poblado, y es una región, si ustedes conocen Medellín, es subiendo Palmas, o sea, por la vía al aeropuerto, o sea, es una región
que está mucho más elevada, ¿cierto?, que el valle, y también la influencia de fuentes fijas es muy diferente, ¿cierto? Entonces ellos, los investigadores, comenzaron a tomar muestras de líquenes, ¿cierto? Se dieron cuenta, si ustedes observan acá, esta es la abundancia de estos líquenes, ¿cierto? En los 5 lugares de muestreo, lo que vemos es que el lugar 1 y 2, o sea, A y B, ¿cierto?, la abundancia es muy baja. En el lugar C, que es más hacia el norte, que es más o menos Bello, ¿cierto?, que hay mucha presencia, digamos, de concentraciones altas de material particulado, es alta, disminuye nuevamente en el poblado y aumenta nuevamente en la estación E, que es más una región alejada del centro de la ciudad. Nosotros acá nos preguntaríamos por qué ese lugar C, ¿cierto?, que está cerca al centro, que también tiene una alta influencia de contaminantes atmosféricos, tiene una abundancia tan similar a la estación 5. Recuerden que la abundancia de las especies tóxico-resistentes puede aumentar a medida que aumentan las concentraciones de los contaminantes. Acá solamente estamos hablando de número de individuos, no de diversidad de especies, porque si nos vamos a la diversidad de especies, lo que encontramos es que realmente la diversidad de especies en las primeras 4 estaciones es muy baja y en la última estación aumenta significativamente. Entonces, cuando ellos calcularon el IPA, ustedes se dan cuenta que este IPA va muy de la mano a la diversidad de líquenes que encontraron. Lo que observamos es que el valor del IPA es muy bajo para las primeras 4 estaciones y relativamente alto para la última estación, que es donde la concentración de contaminantes atmosféricos es mucho menor. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que nosotros tenemos un buen monitoreo de la calidad del aire en el Valle de Aburrá, esta es una herramienta excelente, ¿cierto?, que nos permite determinar el riesgo al que están asociadas las poblaciones que están expuestas a contaminantes atmosféricos, porque aquí podemos ver una respuesta biológica, ¿cierto? Este es un estudio que, a pesar de que ya tiene unos años, a mí me parece súper bonito. Es un estudio súper bonito que nos demuestra, digamos, la importancia del uso de bioindicadores. Resulta que este señor, un profesor italiano que llevaba muchísimos años estudiando la densidad y diversidad de líquenes en el noreste de Italia, ¿cierto?, mostró un mapa en un congreso donde él mostraba que regiones de verde oscuro era donde había una alta diversidad de especies y rojo oscuro una baja diversidad de especies. ¿Sí ven lo que vemos? Entonces, esta zona es mucho más diversa y a medida que bajamos en el mapa, pues la diversidad cae de una manera impresionante. Cuando vio eso, entonces, un profesor que estudiaba la epidemiología de cáncer de pulmón en hombres jóvenes le dijo, pero es que el mapa que usted construyó en esta región es casi que igualito al mapa que yo he construido de la incidencia de cáncer de pulmón en la misma región. O sea, miren, este es el mapa de la diversidad de líquenes y este es el mapa de la incidencia de cáncer de pulmón. Lo que vemos es cómo donde hay mayor diversidad de líquenes hay menor incidencia de pulmón y donde hay menor diversidad de líquenes hay una mayor incidencia de cáncer de pulmón en hombres jóvenes. Entonces, realmente los líquenes son supremamente importantes. De hecho, especies de líquenes han sido utilizadas como en programas de seguimiento a nivel nacional o internacional para determinar el estado de los ecosistemas y el riesgo de la salud para las poblaciones. Normalmente hablamos de bioindicadores y biomonitores como si fuera sinónimos, ¿cierto? Pero resulta que los bioindicadores es todo lo que hemos venido hablando sobre presencia, ausencia y abundancia, ¿cierto?
que nos dan información sobre las condiciones ambientales de un ecosistema, mientras que los biomonitores son especies que nos permiten entonces identificar de forma cuantitativa la presencia de los contaminantes. Para que entendamos el uso de biomonitores, tengo acá un ejemplo. Resulta que Hasselbach y colaboradores, eso fue en el 2005, querían saber cuál era la influencia de una mina de zinc. Esta es una de las mayores minas de zinc, esto es en Canadá, ¿cierto? Y lo que ocurre es que se explota ese material acá y se transporta a través de una carretera supremamente solitaria, aproximadamente por 75 kilómetros hasta el puerto donde se embarca, ¿cierto? Entonces, ¿ellos qué hicieron? Pues ellos cogieron una especie de musgo que era muy común en este ecosistema de tundra, ¿cierto? Y comenzaron a determinar las concentraciones de cadmio, plomo, zinc y aluminio en esta especie, en musgos que estaban cerca a la carretera y se iban alejando. ¿Qué descubrieron ellos? Que las concentraciones de estos compuestos eran menores a medida que aumentaba la distancia de la carretera. ¿Será entonces que este musgo se utilizó como un bioindicador o como un biomonitor? Se utilizó como un biomonitor porque tenemos concentraciones determinadas, o sea, tenemos datos cuantitativos de concentraciones de estos metales en el tejido de este musgo. Resulta que el musgo, también los líquenes, ¿cierto?, pueden ser utilizados también para saber cuál ha sido el efecto o la eficacia, la eficiencia de las políticas públicas cuando se trata de contaminación atmosférica. Este es un estudio que duró más de 100 años, ¿cierto? Se hizo en el río Potomac, bajo la autopista de Washington, y lo que vemos es que los investigadores determinaban las concentraciones de plomo, ¿cierto?, en un musgo que estaba acá, en este río, ¿cierto? ¿Ellos qué hicieron? Ellos lo que hicieron fue que fueron determinando las concentraciones y vemos que en 1907 la concentración era de 82.3, esto es microgramos por gramo de peso seco, ¿cierto? En 1970 ya esa concentración había aumentado muchísimo a 1160.5 y en la década de los 90 inicios esa concentración estaba muy cerca de lo que teníamos en 1938. ¿Qué ocurrió acá? Miren, primero en la década de los 50 se construyó la autopista, entonces había mucho más tránsito, ¿cierto? Y en ese momento la gasolina tenía plomo. Pero en la década de los 80 se prohibió el plomo en la gasolina y por eso fue que estas concentraciones comenzaron a disminuir. ¿Qué podemos decir nosotros? Efectivamente, la prohibición del plomo en la gasolina tuvo un efecto importante, ¿cierto?, sobre los contaminantes o sobre específicamente este contaminante en la atmósfera, ¿cierto? Si estas concentraciones seguirían altas en la década de los 90, cuando ya el plomo estaba prohibido, podríamos decir, esa decisión no tuvo un efecto significativo, o sea, esa política pública no fue eficiente, ¿cierto?, para disminuir los niveles de plomo en el ambiente. Realmente los líquenes, pues si ustedes empiezan a buscar en literatura científica, los líquenes han sido utilizados de muchas formas, tanto como indicadores como biomonitores, ¿cierto? O sea, cada uno de estos, digamos, estudios tiene un foco particular, pero todos utilizaron líquenes como indicadores, o sea, algunos querían saber o determinar, por ejemplo, las concentraciones de hidrocarburos aromáticos policíclicos en el tejido de los líquenes, otros querían saber si esa bioacumulación era intra o extracelular, ¿cierto? O sea, hay mucha tela,
digamos, por cortar, y mucho que se ha estudiado también la presencia de contaminantes en tejidos de líquenes. Este es un estudio en particular que es muy bonito porque es un análisis de fuentes. Entonces miren que esto es un estudio en España. Lo que hicieron los investigadores fue que esta es una zona supremamente contaminada, y supremamente contaminada porque tiene la presencia de una fundición de cobre, una planta de fertilizantes, hay presencia de una central eléctrica y refinerías de petróleo. O sea, tiene una gran cantidad de fuentes, ¿cierto?, diferentes, pero los investigadores se preguntaban, bueno, de todas estas fuentes, ¿cuál será la que más aporta a la contaminación del aire? Entonces ellos utilizaron un líquen, ¿cierto?, una especie de líquen, y comenzaron a evaluar la presencia de plomo, níquel, cobre, zinc, cadmio, bueno, diferentes metales pesados, ¿cierto?, y correlacionaban las concentraciones en el tejido con las concentraciones en el aire. ¿Qué se dieron cuenta ellos? Que realmente la fundición de cobre era la que más aportaba. Aquí es importante, ¿por qué? Porque si dentro de esta región se sellara, por ejemplo, la central hidroeléctrica, pues podría ser que no tuviera ningún efecto sobre la concentración de contaminantes en la atmósfera. No solamente son los líquenes, no solamente son, digamos, los musgos los que pueden ser buenos indicadores de calidad del aire. Están, por ejemplo, el pino es importante porque en regiones templadas, pues su hoja es supremamente resistente, no se cae en el invierno, ¿cierto? Entonces esas especies de hojas perennes nos permiten hacer una evaluación muchísimo más largas en zonas templadas. Estas especies tienen una cutícula cerosa que las protege del congelamiento, pero también hace que acumule una gran cantidad de contaminantes orgánicos persistentes, por ejemplo, como plaguicidas, dioxinas, furanos, ¿cierto? Hay muchos ejemplos también, pues yo no me voy a detener a hablar como de cada uno de los estudios, pero es importante que sepan que también hay especies, por ejemplo, de insectos, como las mariposas, las abejas, ¿cierto?, que pueden ser monitores o biomonitores de la calidad del aire, algunas especies de pájaros, ¿cierto? Y finalmente, ya para terminar, les voy a hablar sobre los biomarcadores. Entonces tenemos bioindicadores, biomonitores y biomarcadores. ¿Qué es un biomarcador? Es un cambio a nivel biológico, celular, fisiológico, ¿cierto?, o del comportamiento que puede ser medido y proporciona evidencia de exposición o de efecto. Ahorita hemos estado hablando de grupos de organismos. Acá ya estamos hablando de un individuo, ¿cierto? ¿Cómo podemos medir los efectos de la presencia de un contaminante en un individuo? Entonces, como vemos acá, tenemos algunos indicadores de exposición, que es, por ejemplo, la dosis interna, o sea, cuando hay solo la presencia, o cuando podemos decir o concluir que efectivamente ese organismo estuvo expuesto a un contaminante, ¿cierto? Entonces, cuando se toman muestras de orina, cuando se toman muestras de sangre y se determina o el contaminante parental o sus metabolitos en esos por ejemplo, fluidos biológicos, ¿cierto? Y están los biomarcadores de efecto, que ahí ya tenemos un efecto como consecuencia de la exposición, que son, por ejemplo, las mutaciones. Yo les quiero hablar de los biomarcadores porque es supremamente interesante ver cómo desde la exposición hacia la enfermedad hay una gran cantidad de reacciones, ¿cierto?, a nivel del organismo, y cómo si nosotros logramos entonces determinar que hay un efecto, cuando todavía tenemos un biomarcador de exposición o de efecto, podemos hacer algo antes de que llegue la enfermedad, ese efecto epical, ¿cierto?, que normalmente es una enfermedad.
Entonces podríamos, por ejemplo, decir, mira, hay una exposición, hay que tomar medidas importantes para que esa población no se enferme. Entonces es como una voz de alarma, ¿cierto? O sea, no es ver la enfermedad para saber qué ocurrió, sino antes de que llegue la enfermedad, soltar una voz de alarma para decir, está ocurriendo algo, tenemos que saber qué está pasando. Este tipo de metodologías son muy importantes porque normalmente las enfermedades que se desarrollan después de la exposición crónica pueden aparecer muchos años después. Por ejemplo, un cáncer, ¿cierto? Aparece, no es inmediato, no es una intoxicación inmediata, sino que puede aparecer muchísimos años después cuando hay exposición crónica, que es lo que normalmente pasa por ejemplo, acá en el Valle de Aburrá, ¿cierto? Que estamos expuestos a una gran cantidad de contaminantes diariamente. Esto es solo un ejemplo de cómo los investigadores monitorearon cierto material particulado en la región de Sao Paulo y se dieron cuenta que realmente había un efecto importante sobre la integridad del ADN. O sea, esto es una célula, un tejido celular de pulmón humano que se bloquea la citoquinesis, quiere decir que se bloquea la división celular. Hay dos núcleos, ¿cierto? Y lo que vemos acá son como pequeñas porciones de ADN que se separaron de ese núcleo principal. Quiere decir que ese material particulado al que se expusieron las células tiene un efecto importante sobre la integridad del ADN. ¿Qué pasa? Las mutaciones no necesariamente tienen que ser malas, ¿cierto? De hecho, las mutaciones es la base de la evolución, pero cuando la frecuencia es tan alta, puede ser o puede causar enfermedades importantes. Aquí simplemente para mostrarles un poquito más detallado que después de la inhalación, entonces puede ocurrir una gran cantidad de reacciones moleculares que finalmente van a llegar a una enfermedad, que puede ser neumonía, fibrosis pulmonar, cáncer de pulmón o cualquier otro tipo. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Yo estoy atenta. Mi correo es isabel.palacio@uda.edu.co. Por si tienen alguna inquietud, estaré muy atenta.